Un nombre simple para un problema de salud complejo. La hipertensión pulmonar es una enfermedad rara que se caracteriza por un desmesurado aumento de la presión en las arterias que llevan la sangre del corazón a los pulmones. Hoy contamos con Javier Ignacio Gaudó del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid para hablar de esta patología. Bienvenido, doctor. Muy bienvenida, muchas gracias por su amable invitación. Es un placer estar aquí. Y usted dirá. Bueno, pues la primera pregunta va un poco orientada a situarnos, ¿no? ¿Cuáles son las causas que producen esta enfermedad? Pues mire, la hipertensión pulmonar hay una parte de pacientes que tienen un condicionante genético de un 5 a un 10%, que eso abre unas expectativas posteriores de tratamiento muy interesantes con terapias celulares. Al mismo tiempo, se ha hablado en alguna época cómo ha sido una enfermedad francesa con todos los adelgazantes que ha habido hasta el momento. Y luego van surgiendo nuevos especulaciones relativas a otros fármacos, en concreto ahora el grupo francés habla del dasatinib, o nuevos fármacos que podrían desencadenar hipertensión pulmonar. Entonces tendríamos unas causas farmacológicas fundamentalmente, pero al mismo tiempo también hay unas causas infecciosas, el VIH por ejemplo, y luego existen también otro tipo de causas relacionadas, bueno, pues con otros condicionantes. La última clasificación habla un poquito, no obstante, de probable, posible, etc. Y aquí en España es muy importante recalcar como en 1981 el síndrome de aceite tóxico, el aceite de colza, tristemente célebre, ¿verdad?, pues condicionó el avance considerable en esta enfermedad. Hablamos, por tanto, de un espectro muy amplio de causas que pueden desencadenar la enfermedad. Bien, así es una enfermedad que es poco frecuente, ¿no?, de las denominadas raras o poco frecuentes. Efectivamente, hace muy buena mención al respecto. De hecho, los últimos datos con los que contamos en el 2015 habla de una prevalencia de 27 casos por millón de habitantes y al mismo tiempo estamos manejando cifras de 4 o 5 casos nuevos cada año. Es importante también recalcar cómo hay otros países como Reino Unido en el cual esa prevalencia llega hasta el 55, casi 60 casos por millón de habitantes. Eso nos hace considerar que en España, a pesar de los esfuerzos que hay de concienciación, nos enfrentamos a varios retos. Diagnosticar más, hay infradiagnóstico, y no es menos importante el llegar a un estadio más precoz. Hágase una idea como la media de retraso diagnóstico, según los registros, y en nuestro medio también es de 2 años aproximadamente, y me viene a la cabeza una anécdota como en el Reino Unido hasta casi una media de 3-4 pacientes hasta 3 o 4 médicos han sido los que han evaluado a determinados pacientes que tenían hipertensión pulmonar y que no les habían diagnosticado, incluso algunos de ellos de patología psiquiátrica. Hablamos, por tanto, de esta patología que es compleja y estas causas que comentaba de posibles desencadenantes por fármacos. ¿Esto se prevé, por tanto, que en un tiempo se pueda disminuir, digamos, la prevalencia? Porque si se conocen las causas que pueden desencadenar, si no hay pues esa toma de fármacos, ¿se podría de alguna forma también bajar esa prevalencia? Pensamos en parte sí, en parte no. Vamos a responder un poco en términos gallegos porque al mismo tiempo hay causas conocidas pero otras no conocidas, idiopáticas, asociadas a conectivopatías, que supone un mayor envejecimiento de la población y por tanto un mayor diagnóstico y al menos, aunque sí que hubiera una detección precoz o tratar de evitar esos fármacos, por otra parte lo que comentábamos del mayor envejecimiento hará que probablemente la prevalencia vaya incrementándose por mayor envejecimiento de nuestra población. Está, por tanto, unida también al envejecimiento poblacional. Sin duda. De hecho, nosotros quizás debiéramos haber hecho un poquito de hincapié al principio, es decir, hay un término global que es hipertensión pulmonar y dentro de esa hipertensión pulmonar tenemos 5 tipos, como califica la última simposio mundial en Niza, donde allí en el 2013 se especificaba que es el grupo 1, el cual denominamos propiamente hipertensión arterial pulmonar, que es ese grupo en el cual tenemos pues, mayor evidencia de estudios, procesos diagnósticos, etc. Tendríamos un grupo 2, que son todas las enfermedades de las cardiopatías, que indudablemente en nuestro medio es el más prevalente. Tenemos un grupo 3 de enfermedades hipoxémicas asociadas a enfermedades respiratorias, un grupo 4 de enfermedades tromboembólicas y un grupo 5 que supone una miscelánea
y cada uno de los grupos que le mencionaba pues tiene unas particularidades diagnósticas y terapéuticas precisas. Esto supone una especialización del profesional que atiende al paciente muy alta, entiendo, ¿no? Efectivamente, y al mismo tiempo siempre se incide mucho en lo que ha de manejarse de una perspectiva multidisciplinaria. Es decir, corremos un riesgo y es el que en los últimos 10 años ha habido un desembarco tremendo de nuevas posibilidades terapéuticas y eso hace que al tratarnos de una enfermedad rara corremos un poquito el riesgo de que algunas unidades se autodenominen unidades de referencia. Entonces hace falta de alguna manera concentrar. Me viene ahora mismo a la cabeza el ejemplo de los grupos franceses trasplantadores de pulmón, que se ha dispersado tanto que es muy difícil a veces adquirir una curva de aprendizaje y una experiencia en ese sentido. Indudablemente aquí en España, el Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde tienen casi 30 años de una dilatada y gran experiencia y han seguido pues casi 600 pacientes, 380, 75 en la actualidad, y luego el grupo catalán del Clínic de Barcelona. A raíz de ahí hay otros centros donde intentamos colaborar siempre con unos muy estrecha relación y sobre todo porque quizás en el grupo 4, que exige una técnica quirúrgica muy concreta, se denomina tromboendarterectomía, y que duda cabe que al estar ante una enfermedad que no curamos, es el trasplante pulmonar el estadio final que se puede contemplar en casos muy seleccionados. Entonces sabríamos que además del neumólogo también tendrían que estar implicados otros especialistas. Sin duda, es muy importante. Dependiendo de la zona geográfica a la cual usted mencione, puede haber cardiólogos, puede haber neumólogos, reumatólogos, internistas, infectólogos, es decir, la aproximación multidisciplinaria es fundamental para un diagnóstico precoz y el mejor manejo del paciente. ¿De alguna forma es necesario hacer una formación o más hincapié en una formación? Porque bueno, ya se sabe que en los tiempos que corren, pues más CESUR, más unidades especializadas, está la cosa complicada, pero sí quizás hacer más hincapié en esa profesionalización, digamos, en esta enfermedad de los equipos. La profesionalización sin duda, porque indudablemente diagnóstico precoz, una clase funcional más inicial, habitualmente los estudios y los registros, el registro español nos posiciona, diagnosticamos tarde. Hay otros diagnósticos que no los contemplamos, hay otros pacientes que no les mandamos a operar, por ejemplo en la enfermedad tromboembólica. Cada día hace falta una concienciación, pero al mismo tiempo el mayor nivel de excelencia, y no todos los centros que manejan esos pacientes lo comparten. Hablamos además de ese infradiagnóstico y que por otro lado, cuanto más se retrasa el diagnóstico, peor es el pronóstico de la enfermedad. De esta manera, pues es fundamental también, imagino, que con síntomas difusos, ¿no? Porque la enfermedad se presenta con unos síntomas que suelen ser más inespecíficos. Desde incluso atención primaria, ¿no? Se necesitaría quizás que hubiera algún tipo de formación para saber cuándo hay que encender un poco la alarma, ¿no? Efectivamente, y luego también hay un aspecto muy importante al respecto, y es el que también los médicos debemos ser, que manejamos estos pacientes más ambiciosos. Por una parte es diagnóstico precoz, pero por otro también seguir las normativas y ser ambiciosos con los pacientes. Y al respecto, nosotros tenemos pacientes, y en la literatura así se contempla, en clases funcionales avanzadas, y el propio registro español, REAP, Registro Español de Hipertensión Arterial Pulmonar, lo contempla, que solamente la mitad, el 50% de los pacientes más deteriorados, que están en clase funcional 4, reciben prostanoides vía sistémica. Eso hace que es el tratamiento de elección para esos pacientes, pero somos los propios médicos que decimos no estamos accediendo a un tratamiento que, bien por sus problemas de farmacoeconomía, bien por su complejidad, no todos los centros lo utilizan. Por eso hemos de ser más ambiciosos, más agresivos y llevar a la mejor situación funcional a nuestros pacientes. También el registro americano, el REVEAL, pone de manifiesto cómo solamente 1 de cada 4 pacientes, realmente 3 de cada 4, estaban con un tratamiento subóptimo. Diagnóstico precoz, pero metas más ambiciosas porque las podemos lograr siempre y cuando se individualice en cada paciente. Fundamental entonces esa individualización, me imagino, ¿no? Porque cada paciente en este caso, independientemente del tipo de enfermedad que esté desarrollando, me imagino que tendrá también un pronóstico y una evolución. Sin duda, podemos afirmar
que después del avance tan importante terapéutico que venimos mencionando, se ha casi duplicado, triplicado, hemos pasado de los iniciales 3 años a entre 7 a 10 años, la mejoría de supervivencia de estos pacientes. Las cifras que manejamos en nuestro medio, en España, hablamos que la supervivencia al primer año es del 91%, a los 3 años es el 79% y a los 5 años el 69%. Ha habido un impacto entonces considerable en supervivencia, pero eso nos ha de seguir obligando, de acuerdo con el paciente, a sacar el máximo beneficio terapéutico. De hecho, ahora se ha contemplado y ha sido uno de los avances importantes hacer mención en el último Congreso Europeo de la especialidad, si hemos de entrar en determinados pacientes con un doble tratamiento, lo que se denomina en inglés el upfront therapy, terapia de combinación de entrada, con una intencionalidad de ser muy agresivos. De hecho, es muy llamativo como el grupo francés tradicionalmente ha tratado a algunos pacientes, formas idiopáticas, publican una serie de 19 pacientes que empiezan con 3 fármacos de entrada: prostaglandina intravenosa, sildenafilo y un bloqueante de endotelina. Claro, tienen unos beneficios de mejoría de resistencias vasculares espectaculares y les hacen un seguimiento a 3 años y solamente un paciente acaba en trasplante. Qué duda cabe que estas estrategias de ser muy agresivos desde un inicio, que resultan atractivas, requieren de más trabajos. El que le citaba al principio, el Ambition, que es una combinación de tadalafilo con el ambrisentam, lo que nos dice que en pacientes curiosamente más iniciales en su estadio, sobre todo clase funcional 2, el beneficio es mucho más importante, un 50% de reducción del tiempo de fallo clínico. No obstante, habrá que ver si aproximarnos a esta estrategia de ser muy agresivos desde un inicio, qué va a suceder a largo plazo. El planteamiento es muy atractivo, que duda cabe. ¿Estamos hablando de estudios o ya de práctica clínica? Este estudio requiere ahora mismo la publicación de los resultados definitivos, pero se ha publicado de forma preliminar, tanto en el Congreso Europeo, que hacía referencia el pasado mes de septiembre en Múnich. Aparición también de fármacos como macitentan y riociguat. Y selexipag, que ha sido recientemente, ahora sin ir más lejos, en marzo en San Diego, en California, en el Congreso Cardiológico. Es tremendamente importante, como usted mencionaba, estamos ante una enfermedad rara que no curamos, que a pesar de contar con un beneficio, un arsenal terapéutico de interés de un 5 a un 10% de los pacientes fallecen cada año, y eso obliga a buscar nuevas vías, alternativas de tratamiento, y como usted mencionaba, hay 3 fármacos en la actualidad pues, que incrementan de una forma muy notable el arsenal terapéutico. Primero, si me permite puntualizar, macitentan. El estudio Serafín engloba 742 pacientes en un periodo de seguimiento de 3.5 años, y tradicionalmente los estudios que había hasta la fecha eran muy cortos, 12, 16 semanas, y con unos endpoints, con unos objetivos principales muy poquito ambiciosos. Test de caminar, cuánto caminaba el paciente en 6 minutos, test de 6 minutos marcha. Lo que se ha visto es que hay que dar un paso más allá, y ese paso más allá supone qué impacto tiene la morbimortalidad. Este estudio demuestra como un 45% de exacerbaciones disminuye la morbimortalidad en un 45% a la dosis máxima de 10 miligramos. Es fácil recordar cómo el selexipag, que nos vamos ya a 1.156 pacientes, si no me equivoco, a un periodo todavía mayor, a 4.3 años, esa morbimortalidad baja un 40%. Es decir, son cifras tremendamente llamativas que hace que nuestra práctica clínica diaria tenga un impacto muy importante, porque los pacientes tienen menos hospitalizaciones, acuden menos a nuestros centros de referencia, y eso que duda cabe que tienen una mejor calidad de vida, una mejor sintomatología, etcétera, etcétera. El tercer fármaco al que usted hacía mención, el riociguat, quizás el desarrollo clínico es más breve, son 16 semanas. Los endpoints que se han estado valorando ha sido clase funcional y sobre todo test de 6 minutos marcha, pero hay un aspecto tremendamente importante. El grupo 4 de la hipertensión arterial pulmonar, la tromboembólica, que mencionábamos antes, es la única forma de hipertensión pulmonar que tiene un tratamiento potencialmente curativo. Es decir, por distintas causas que están todavía en discusión, una fibrinolisis incompleta, etc.,
Se presenta una prevalencia de 3-4 casos cada año por millón de habitantes, y eso hace que, a pesar de que hay un infradiagnóstico de esta enfermedad, al menos en nuestro medio, hasta el 60% de los pacientes son operables. Fíjese que me viene ahora a la cabeza el registro europeo de la doctora Pepe Zaba, y ellos operan en Europa en torno al 58% de los pacientes. Aquí, los únicos 2 centros de referencia que hay, 12 de octubre y Clínica de Barcelona, operamos poco más allá de 25% de los pacientes. Entonces, se ha publicado recientemente, tanto en los estudios CHEST como PATENT, la posibilidad de un fármaco, riociguat, un estimulador de la guanilato ciclasa, que es el primer fármaco aprobado para la forma tromboembólica no operable, o hay otro tipo de pacientes que los operamos, pero que en el año de seguimiento, hasta un 30 o un 40% de los casos, queda una hipertensión pulmonar residual. Entonces ahí también podríamos incidir con el fármaco. Entonces, el abanico, que duda cabe, se va abriendo. También hay otras técnicas que poquito a poco se van perfeccionando, la cetostomía, la angioplastia, que es un fármaco que poquito a poco estamos desarrollando incluso también en nuestro medio. Hay poquita experiencia, pero bueno, yo creo que se abre un panorama muy esperanzador. Siempre habrá otros estudios un poquito más posteriores, terapias génicas, oímos hablar con mucha frecuencia, ¿verdad?, células madre, restauración de células endoteliales. Desde la perspectiva del paciente, creo que hay motivos reales más que suficientes para augurar un brillante futuro, que ya es presente. Ya es presente, hay los fármacos, pero hay un poco de temor por parte de los profesionales de que estos fármacos no lleguen con toda la rapidez que debieran a los pacientes, por retrasos en la autorización, en concreto en nuestro país. La pregunta es fundamental y máxime en los tiempos que corren. Estamos en la prensa diaria, todos valoramos como, dependiendo de las comunidades autónomas, la prestación, tanto en esta enfermedad rara como en otras, no es la misma. La Sociedad Oncológica recientemente nos advertía que, dependiendo de las localidades, el acceso a los fármacos no es el mismo. Creo que ahí hace falta un esfuerzo por parte de todos los profesionales para que, si efectivamente disponemos de un arsenal que tiene un nivel de evidencia que impacta en mortalidad y que además son en un número de pacientes muy limitado, estamos hablando de una enfermedad rara, yo creo que no sería justificable el que no pudieran acceder todos los pacientes que precisaran a estos fármacos, demostrando siempre, evidentemente, suficiente nivel de evidencia. Y luego hacíamos al principio mención cómo tenemos que estar pendientemente atentos de qué clase funcional tiene el paciente y qué situación hemodinámica tiene el paciente. Por eso hay también controversia, un poquito en distintos medios, si tenemos que ser un poquito más agresivos con más cateterismo, menos cateterismo, si la resonancia en casos seleccionados podría permitirnos el seguimiento de estos pacientes, pero qué duda cabe que es tremendamente importante verificar si hay un beneficio real de nuestros fármacos. También siendo conscientes de una realidad a que hacíamos mención al principio: población joven, determinadas formas, idiopática. Piense usted cómo la edad media son 45 años en nuestro registro, pero hay otros registros, como el internacional, el COMPERA, que va definiendo 2 perfiles de población. Una población más joven, donde nos permite ser un poquito más agresivos en los tratamientos, y una población más anciana. Es también controvertido porque pone el punto de corte en 65 años, pero que nos va a exigir quizás no ser tan demandantes en pruebas diagnósticas, no tan agresivas en tratamientos, pero por eso decíamos que es tremendamente importante individualizar cada paciente. Doctor Gaudó, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en Salud TV. Muchas gracias a ustedes, un placer.